Hoy es martes 10 de enero. Lección número 2. Los pactos de Dios con nosotros. Antes de desarrollar este estudio, invitamos a nuestros amigos a la suscripción de este canal de YouTube. Le dé clic a la campanita, haga sus comentarios e invite a otros a la suscripción. Estará de esta forma evangelizando a los invitados. Texto para memorizar. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2. Esas bendiciones están en los versículos 3 al 14. Padre, danos la bendición de tu presencia, la bendición de tu obediencia, la bendición de tu amor a nuestro favor. Amén. Para hoy, martes, honra al Señor. ¿Qué significa honrar al Señor? ¿Cómo sabemos que un hijo nos honra? Sabemos cuando un hijo nos honra. ¿Sabe cuándo? Cuando nos obedece. El cristiano debe obedecer a Dios en forma permanente. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor y Él quiere lo mejor para nosotros. Como Él no se equivoca y Él quiere lo mejor para nosotros, debemos de confiar plenamente en Él. Así como nosotros confiamos en la niñez en nuestros padres. Nunca les preguntamos, ¿esa comida tiene veneno? No, nos las comíamos, esas comidas, confiando en que el Padre nos estaba dando una comida sana. Cuando nos daba leche, nunca le preguntamos, papá o mamá, ¿esta leche tiene veneno? No, nos la tomábamos porque sabíamos que el amor de Dios reflejado en la madre o en el padre daba la seguridad de que no había nada malo. Entonces, ¿por qué si cuando pequeño nosotros no hacíamos eso en nuestra niñez ni en nuestra adolescencia? Cuando yo vengo al mediodía a almorzar aquí, yo no le pregunto a mi esposa, ¿la comida tú le echaste veneno? No, yo me la como porque confío en que le echó lo necesario para que me cayera bien o para que me caiga bien. Cuando usted va a un restaurante y usted pide una comida, usted no le pregunta al mozo, ¿la comida a ustedes le echaron veneno o está podrida? No, usted se la come, porque confía, que es la confianza relativa, de que el cocinero preparó los alimentos en condiciones de que usted los alimentos se los coma y le haga bien y le guste. Si eso acontece con personas pecadoras como somos tú y yo, de personas que nos sirven alimentos en restaurantes y en las calles y los compramos sin temor a que nos haga daño, ¿por qué no confiar en Dios, que en su naturaleza no hay nada malo? Mire, Dios no necesita nada mío, porque dice en el Salmo 24, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios no necesita mi dinero, porque todo es de él. Dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro. Así que yo debo de creer que lo que Dios me da es para mi bien.
Ahora, ¿por qué Dios me pide que le honremos con los bienes que Él nos da? Porque en nosotros por naturaleza hay una maldición llamada egoísmo, que es el deseo de acumular para mí sin compartir con los demás los bienes que tengo. Y ese egoísmo solamente se desprende amando a Dios y devolviéndole a Dios lo que es de Él. ¿Y qué es de Él? El mundo y su plenitud. Y Dios es tan bueno, que de lo que Él me pide solamente un 10% y me deja el 90% para mí, siendo Él el dueño. Y aún así, muchas veces no queremos darle a Dios el 10%. Queremos quedarnos con el 100%, y cuando nos quedamos con el 100% es maldición. Porque cuando yo separo lo que es de Dios, la separación hace que el resto que me quede a mí en el bolsillo, Dios lo bendiga y me rinda. Y yo sí puedo hablar de las bendiciones que he recibido de Él cuando he sacado fielmente el diezmo y la ofrenda. No es para el pastor, es para el Señor a quien nosotros servimos. Vamos a leer entonces un libro llamado Proverbios, que se llama en hebreo Meshalim, ahí está en plural, de Mashal, que significa comparación, también significa parábola. Entonces, el libro a los Proverbios es un libro poético, que suya mayor parte es instructiva y es ética y es moral, no necesariamente espiritual. Entonces, este libro fue escrito en los primeros años del reinado de Salomón, cuando era obediente a Dios, en los primeros años de su juventud. Y entonces él nos escribe lo que vamos a leer en Proverbios capítulo 3, los primeros 10 versículos. Capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. La palabra de ley que usa ahí el hebreo es la palabra Torah, que implica 3. La Torah implicaba los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A esos 5 libros se llamaba Pentateuco, 5 libros. Y se les llamaba Torah. Pero también se llamaba Torah a todo el Antiguo Testamento. Y también se le llamaba Torah a los 10 mandamientos. Es decir, la Torah es la Biblia entera explicando los 10 mandamientos en la historia del pueblo de Dios. Y Él nos está invitando en su juventud, nos está invitando a guardar mis mandamientos y los mandamientos de Dios. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué dice escríbelas en la tabla de tu corazón? Porque antiguamente la ley de Dios estaba escrita en la mente de Adán. En la mente de Adán estaba escrita la ley de Dios. Y la ley de Dios está escrita en la mente de los ángeles. Y la ley de Dios, según el Salmo 40, estaba escrita en la mente de Cristo. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dice Salmo 48. Es decir, Cristo vino con la ley en la mente, así como cuando Él creó a Adán, le puso su santa ley, sus 10 mandamientos en la mente de Adán y de Eva. Y ahora aquí este jovencito nos está recordando a través del Espíritu Santo a escribir en la tabla de tu corazón su ley. Cuando nosotros tengamos la ley de Dios en la mente, no habrá problemas con el Señor ni con sus bendiciones. Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué significa temer a Jehová? Es obedecer. Según Eclesiastés 12, 13 y 14, el mismo proverbista dice lo que significa temer a Dios. Dice, teme a Dios, no y guarda, no, teme a Dios guardando sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No es el dinero, no son las riquezas, no son los teneres, es obedecer a Dios, es el todo del hombre. Porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. A mí me gusta como el hebreo me enseña este pasaje del versículo 10. Y serán llenas tus trojes. ¿Qué eran los trojes? Eran los almacenes conocidos como alfolíes, donde se guardaba el grano, el trigo, la cebada, todos esos, el grano y la cebada, el trigo, el centeno, todas esas cosas se guardaban. Y Dios protegía estos alimentos, protegía estas cosas dice, con abundancia. La palabra abundancia en el hebreo de entender con que esté a punto de reventar de tan lleno que esté. Yo podría traducir esto: y serán rebosantes tus alfolíes, tus almacenes y tus lagares. El lagar era una batea donde se llaman las uvas buenas, y habían personas especiales con sus pies sanos que pisaba esas uvas, y por un conducto lateral salía el mosto, o sea, el jugo de uva, porque el mosto es el jugo de uva. Y entonces dice que tus lagares, la nueva traducción viviente traduce la palabra lagares como tinajas, es decir, todo donde tú guardas para comer y para beber va a rebosar de gozo, porque el mosto es tiros en el hebreo, que significa, tiros significa buen vino o vino nuevo, vino sin fermentación. Entonces, ¿cuál es la máxima del estudio de Proverbio 3? Honra a Jehová de tu sustancia. Mejor traducción es honra o respeta a Dios a través de tus riquezas y de las primicias de todos tus frutos. ¿Qué era la primicia? La palabra primicia en hebreo es reshit, y reshit implica lo mejor, el primer fruto que se cosecha. Y cuando se cosechaba, lo primero que había que dedicar a Dios de ese fruto era lo mejor. Y cuando se presentaba esas primicias en el templo, esas primicias presentadas bendecía a las que quedaban en los alfolíes, en los graneros. Por eso dice, y de las primicias de todos tus frutos. La palabra también significa tebuá, que significa producción, que significa ganancias. Es decir, si tú quieres que te vaya bien, honra a Jehová. Es decir, toma en cuenta primero a Dios. Primero a Dios. No comas nada de eso sin antes dedicarle lo primero a Dios. Yo he mencionado más de una ocasión que había un hombre llamado William Colgate o Colgate, y él le dijo al Señor un día: mira, si tú me bendices con esta pasta dental, yo te voy al cierre de cada año, cuando yo vaya a ver cuánto me gané, voy a sacar el 10%
de mis ganancias. Y Colgate, cuando terminó el primer año y vio que ganó suficiente, sacó un 10%. Y el segundo año le dijo a Dios, mira Dios, si tú me bendices como me bendijiste en el primer año, en este negocio de pasta dental, te voy a dar el 20%. Y el segundo año vendió el doble y le dio un 20% a Dios de diezmo. Y el tercer año le dio el 30%. ¿Y saben cuánto? Con cuánto él se quedó al morir. Él le daba a Jehová el 90% y se quedaba con el 10%. Yo le hago una pregunta, ¿cuál es la mejor pasta del mundo? No es la Colgate o Colgate, no. La mejor pasta del mundo tiene otro nombre, no lo voy a decir por aquí. Pero la pasta de mayor venta en el mundo, o una de ellas de mayor venta en el mundo, es la pasta Colgate. ¿Por qué? Porque aquí me dice, honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El que no diezma, todo se le vuelve sal y agua. Si tú quieres prosperar, haga como William Colgate. Todavía esa pasta que tiene más de 130 años en el mercado, se sigue vendiendo y es la de la que más se vende en el mundo. Y es una buena pasta, no es la mejor, pero como se diezmaba al principio de ella y el negocio creció con la bendición del diezmo, hasta hoy el Señor sigue bendiciendo a esa empresa. Hermanos, cuando se hace negocio con Dios, no se pierde. Devuelva a Dios lo que es de Dios. El diezmo no es del pastor, el diezmo es del Señor. Usted lo lleva al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí es la tesorería. Llévelo a la tesorería. No se lo dé a los pobres, que el diezmo no es para pobres. La ofrenda sí, pero el diezmo es para el ministerio. Dios te bendiga y te guarde. Para mañana, miércoles, vamos a estudiar el contrato del diezmo. Que Dios te siga bendiciendo y sé fiel a Dios en todas las cosas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.